Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 12 del paper Introducción al cine latinoamericano. El título de este módulo es Historia del cine latinoamericano 12, el cine de Cuba, parte 2. Vamos a empezar hablando sobre la década de los 80 y el cine cubano. En 1982, la producción Cecilia de Humberto Solás fue objeto de polémica por diversos motivos. La película, que adaptaba la novela Cecilia Valdés de Cirilio Villaverde sobre los conflictos raciales del siglo XIX, fue acusada de monopolizar los fondos del ICAE. Asimismo, muchos cineastas y miembros de la audiencia no estaban de acuerdo con la interpretación que Solás había ofrecido de la historia. Alfredo Guevara, que estaba entonces al frente del Instituto Cubano, se vio obligado a dimitir. Varios cambios se produjeron en el liderazgo de la industria. Mientras que Alfredo Guevara se convertía en embajador ante la UNESCO, Julio García Espinosa era elegido viceministro de Cultura y comenzaría a dirigir el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. El que había sido director del cortometraje El Mégano en el 54 y el largometraje Aventuras de Juan Quinquín en el 67, promovió desde su nuevo puesto la producción de largometrajes y la incorporación de nuevos directores a la industria y logró un mayor reconocimiento internacional para el cine cubano. Las nuevas generaciones de directores pusieron más énfasis en cuestiones de la vida cotidiana que sus predecesores, más preocupados por los grandes temas, la épica y la recuperación histórica. Los filmes de estos nuevos directores lograron conectar de una manera más amplia con el público, al que ofreció sobre todo comedias costumbristas de temas contemporáneos, como podemos ver en películas como Los pájaros tirándole a la escopeta del 84 de Rolando Díaz, la exitosa Una novia para David del 85 de Orlando Rojas, Demasiado miedo a la vida o Plath del 88 de Juan Carlos Tavío. Mientras que Los pájaros tirándole a la escopeta es una sátira sobre el machismo en tono ligero, Una novia para David es una comedia adolescente madura. Demasiado miedo a la vida o Plath muestra una mayor complejidad. Obra de Juan Carlos Tavío, que en su primera película, Se permuta del 84, había sabido ofrecer al público su particular sentido del humor y talento para replicar el lenguaje coloquial. Demasiado miedo comienza como una parodia del cine imperfecto promulgado por Julio García Espinosa en 1969. El cine que García Espinosa defendía era uno en el que la falta de medios no era percibida como una limitación, sino como parte de una estética comprometida con el entorno social. El filme de Tavío revela las condiciones de producción en un estilo brechtiano cuando ha de comenzar sin el primer rollo de la película, ya que aún no ha sido revelado. Este aparece, sin embargo, finalmente y es mostrado al final de la película. Lo interesante de esta propuesta fílmica no termina aquí. Demasiado miedo muestra a un travesti en una sociedad aún muy machista, se ríe del melodrama televisivo y parodia los cultos religiosos. El cine histórico todavía permanece en pantalla, como podemos ver, con el estreno de filmes como Amada, del 85, de Humberto Solás, y Nelson Rodríguez, y Un hombre de éxito, del 86, de Solás, o Clandestinos, del 87, de Fernando Pérez. Amada nos transporta a La Habana de 1914, en los primeros días de la Primera Guerra Mundial, para narrar los conflictos de la relación entre Amada, una mujer casada, adinerada y conservadora, y su rebelde primo, Marcial, que pretende sacarla del ambiente tradicional y represivo en el que ella vive. Un hombre de éxito comienza en los años 30 y cuenta la historia de un hombre ambicioso y seductor cuyo constante éxito en política irá acompañado de una pérdida paulatina de sus vínculos familiares y afectivos. Clandestinos regresa a los días de la lucha revolucionaria de los 50 contra la dictadura de Batista en una historia de amor entre dos miembros de un grupo clandestino. En el cine más crítico y reflexivo encontramos filmes como Hasta cierto punto, del 83, del incansable Tomás Gutiérrez Alea, y Papeles secundarios, del 89, de Orlando Rojas, por mencionar un par de ejemplos. El primer título reflexiona sobre el contraste entre el machismo y la imagen que la revolución ofrece de la mujer en Las tribulaciones de Oscar,
un guionista que mientras escribe un filme sobre el machismo se enamora de una obrera del puerto que además es madre soltera. Papeles secundarios que Elcaic produjo en colaboración con Televisión Española nos transporta al microcosmos que constituye una compañía de teatro mientras prepara una representación de una obra de Carlos Felipe. Apartándose en el realismo social, el filme se concentra en los conflictos íntimos de la actriz principal de la compañía. Juan Padrón, el creador de Elpidio Valdés, sorprende en 1985 con el largometraje de animación Vampiros de La Habana. El filme aúna la fascinación de su director por los vampiros y el cine negro norteamericano clásico y sitúa la acción en La Habana de los años 30 durante la dictadura de Machado. A pesar de ser una coproducción entre Cuba, España y Alemania, Vampiros en La Habana fue realizada por un grupo de tan solo 3 dibujantes y 6 asistentes. Cuenta la historia del enfrentamiento entre 2 bandas de vampiros, la Capa Nostra en Estados Unidos y Grupo Vampiro en Europa, por hacerse con una fórmula que les permitirá sobrevivir bajo la luz del sol. El género documental vive en esta época un verdadero esplendor. Destacan las obras de realizadores como Santiago Álvarez, Marisol Trujillo o Enrique Colina, entre otros. Vamos a hablar ahora sobre el cine cubano en los años 90. A finales de los años 80 comienza el derrumbe de la Unión Soviética, con la que Cuba mantenía estrechas relaciones económicas. El país caribeño se vio sumido en una profunda crisis tras la desaparición de casi la mayoría de los mercados externos con los que comerciaba. Al mismo tiempo se produjo un recrudecimiento del bloqueo que Norteamérica había impuesto al país caribeño. Cuba se vio obligada a llevar a cabo urgentes reformas en agricultura, industria y servicios sociales. Este periodo es conocido en la historia del país como el periodo especial en tiempos de paz. El Elcaic hubo de reaccionar con premura a la súbita escasez de recursos. Una de las iniciativas que logró frenar la desaparición de la producción cinematográfica cubana fue la coproducción, especialmente con México, Alemania y Televisión Española. A pesar de la crisis económica, el cine histórico, que en la mayoría de las ocasiones supone un esfuerzo financiero extra debido al coste de los decorados, continuó con películas como Hello Hemingway del año 90 de Fernando Pérez Valdés y El siglo de las luces de 1992 de Humberto Solás. El primer título es un drama sobre Larita, una adolescente en la Cuba de los últimos años de la dictadura de Batista, que sueña con conseguir una beca para estudiar en los Estados Unidos. La joven lee El viejo y el mar de Ernest Hemingway, estableciendo paralelismos entre su propia vida y la del anciano protagonista de la novela, cuyas esperanzas de capturar a un pez van menguando paulatinamente. Humberto Solás adapta la novela de Alejo Carpentier, El siglo de las luces, en una coproducción entre Cuba, Francia, España y Rusia. Inicialmente pensada como serie de televisión, la versión para el cine es un montaje de 2 horas. El filme nos transporta a la Habana colonial del siglo XVIII y sigue las vicisitudes de 3 aristócratas jóvenes en una época en la que las ideas de la Revolución Francesa resuenan en Cuba. Alicia en el Pueblo de las Maravillas de 1991 de Daniel Díaz Torres fue una de las películas que más reacciones provocaron. Díaz Torres había trabajado como documentalista y realizador de noticieros antes de debutar en la ficción con Jíbaro en 1984. Uno de los filmes malditos del Elcaic, su Alicia propone una sátira social por medio del personaje de una funcionaria de cultura que se traslada al pueblo de Maravillas para promocionar el teatro. Allí se encontrará con personajes muy peculiares. Su mezcla de comedia desenfadada y denuncia de los males de una sociedad socialista sufrió el rechazo de los medios en una intensísima campaña de descalificación. Entre las comedias costumbristas de la década destaca Adorables mentiras del 91 de Gerardo Chijona. También una colaboración entre el Elcaic y Televisión Española cuenta cómo el aspirante a realizador cinematográfico, Jorge Luis, se hace pasar por un exitoso director para conquistar a Sisi, que aunque asegura ser una actriz de renombre, no es sino una ama de casa encerrada en una vida aburrida. Pero en general el cine de los 90 es un cine del desencanto hacia los sueños de la revolución.
Continúa la tendencia de la década anterior de mirar a la vida cotidiana y a cuestiones no necesariamente populares. Por ejemplo, la valorada Fresa y chocolate de 1993 de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío lanza una mirada crítica a la revolución por medio de la interacción de un joven militante comunista y un artista homosexual. Basada en el cuento El lobo, el bosque y el hombre nuevo del escritor cubano Senel Paz, el filme presenta al que quizás sea el primer personaje abiertamente homosexual en el cine cubano y ofrece múltiples reflexiones sobre el individuo, la sexualidad y la importancia de la comunicación. En 1995, Tomás Gutiérrez Alea realizaría su última película, Guantanamera, una comedia sobre un cortejo fúnebre que recorre la isla. Otra película de la década que llamó la atención de la crítica fue Madagascar, en 1994, de Fernando Pérez. Más conocido hasta el momento por su realismo documental, el cineasta echa mano en este filme de un tono lírico para narrar el deterioro de la relación entre una madre pragmática, profesora de física, y su hija adolescente durante el periodo especial. Madagascar fue realizada en condiciones extremas, ya que la caída de la Unión Soviética dejó al ICAEC con un mínimo de recursos. Muy populares fueron Clanes Tropicana, de 1997, de Daniel Díaz Torres, Zafiros, Locura Azul, de 1997, de Manuel Herrera, y Un paraíso bajo las estrellas, de 1999, de Gerardo Chijona. El film de Díaz Torres es una historia policíaca que sigue a un detective de provincias que investiga la muerte de un turista alemán en el centro de La Habana. Zafiros nos lleva a los 60 para homenajear al grupo musical del mismo nombre. Un paraíso bajo las estrellas es una comedia disparatada sobre una joven que sueña con bailar en el cabaret Tropicana. Con la llegada del nuevo siglo, el poeta y escritor Omar González sustituye a Alfredo Guevara al frente del ICAEC, puesto que sustenta hasta el 2013, cuando el psicólogo Roberto Smith se hace cargo del mismo. Vamos a hablar ahora sobre el nuevo siglo para el cine cubano. En el cine cubano de comienzos del siglo XXI encontramos en primer lugar a algunos de los nombres más reconocidos, como el de Humberto Solás, que realizaría su última película, Barrio en Cuba, en el 2005. En segundo lugar, directores que ya habían comenzado a destacar en los años 80 o 90, como Fernando Pérez, Daniel Díaz Torres, Juan Carlos Tavío, Juan Padrón, Gerardo Chijona, etc. Y por último, un grupo de jóvenes que proponen un cine independiente de temáticas contemporáneas y que hace uso de las nuevas tecnologías en sus producciones. 3 eventos promovieron el cine hecho por nuevos realizadores durante los primeros años del nuevo siglo. La Muestra Nacional de Nuevos Realizadores, hoy llamada Muestra Joven ICAEC, el Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez in Memoriam y el Festival Internacional del Cine Pobre en Gibana. Además, durante estos años, la cooperación con España continúa. En el grupo de profesionales de cine que habían iniciado sus respectivas carreras antes del nuevo siglo, encontramos a Fernando Pérez, que estrenó en el 2003 el documental Sweet Havana, uno de los filmes más relevantes del momento. La cámara muestra las vidas cotidianas de 13 personas muy diferentes entre sí, en un homenaje a los habitantes de la capital cubana. La película prescinde de diálogos y narración para centrarse en los sonidos y las imágenes de la urbe. Otros filmes de relevancia del cineasta serán Madrigal, del 2007, sobre la historia de amor que se desarrolla entre un actor y su única espectadora, y José Martí, El ojo del canario, de 2010, una visión personal y humanística de los primeros años del independentista cubano. Tras la exitosa Clanes Tropicana, Daniel Díaz Torres realizaría en el año 2000 Hacerse el sueco, sobre los estereotipos, la amistad y el amor. Continuaría su carrera con documentales sobre la revolución y estrenaría en el 2007 el largometraje de ficción Camino al Edén, sobre la amistad entre Leonor, una mujer española en un matrimonio infeliz, y una joven esclava, y que sitúa la acción en la guerra de la independencia cubana. Lysanka, del 2009, cuenta las rivalidades de 2 jóvenes cubanos y un soldado soviético para conseguir el amor de Lysanka en el contexto de las guerras de los misiles.
La última película de Díaz Torres, la película de Ana, sobre una actriz que se convierte en directora de un documental sobre la prostitución en Cuba, se estrenó en el 2012. Juan Carlos Tavío realizó Aunque esté lejos, del 2003, en la que juega con el cine dentro del cine para posteriormente concentrarse en el documental Molinos de Viento del 2005, producido con motivo del 400 aniversario del Quijote. En 2009 dirigió, junto con Arturo Arango, el largometraje El cuerno de la abundancia, que cuenta las tribulaciones de la familia Castiñeiras que recibe la noticia de una herencia millonaria. Juan Padrón, el creador del personaje de cómic y animación Elpidio Valdés y realizador del largometraje animado Vampiros en La Habana, continuó la historia de este último título en Más vampiros en La Habana en el 2003. El director de Adorables Mentiras, Gerardo Chijona, estrenó en el 2003 Perfecto amor equivocado, sobre un hombre que al llegar a los 50 comienza a sentirse desorientado en un mundo que cambia. En el 2010 estrenó Boleto al Paraíso, que narra el viaje de Eunice desde un pueblo del interior hasta la capital cubana, desde su adolescencia marcada por un padre abusivo a su madurez como infectada con el VIH que desea tener un hijo a toda costa. Otros directores del mismo grupo serían Manuel Herrera, que mostró en su Bailando Cha-Cha-Cha en el 2004 una historia ambientada en los años 50, o Enrique Pineda Bernet, que realizó en el 2010 La Anunciación, en la que una anciana espiritista convoca a la familia para transmitirle el testamento moral de su fallecido esposo. Realizadores de documentales como Enrique Colina, Juan Carlos Cremata y Rigoberto López también se atreverían con la ficción en estos años. Cremata destacaría con su primer largometraje, Nada, en el 2001, sobre una empleada de correos que se afana por ayudar a los demás mientras sus padres en Miami intentan que emigre con ellos. En las nuevas generaciones de cineastas encontramos a Ernest Daranas Serrano, que con experiencia en televisión y en el documental dirigió en el 2009 su primer largometraje de ficción, Los dioses rotos. Este filme está basado en la obra de teatro Requiem por Giannini de Carlos Felipe Hernández, sobre una profesora universitaria que investiga el asesinato del proxeneta cubano Alberto Giannini Ponce de León. El cineasta realizaría en el 2014 el filme Conducta, sobre un niño, Chala, que vive con su madre drogadicta y su relación con Carmela, una profesora a la que respeta. Cuando ésta enferma, la sustituta no sabe cómo manejar el carácter de Chala y lo envía a una escuela de conducta. Cuando Carmela regresa a la escuela, se opone firmemente a tal medida. Inusual por su contenido y original en su tratamiento de la sociedad cubana contemporánea, es la película de 2011 Juan de los Muertos. Es considerada la primera película cubana de zombies. Dirigida por Alejandro Brugués, el filme plantea, no sin humor, la posibilidad de una epidemia de zombies en La Habana contemporánea. Otro realizador joven cuya obra ha llamado la atención en los últimos años es Carlos Machado Quintela, que tras varios cortometrajes realizó La piscina en el 2012 y La obra del siglo en el 2015. Y terminamos aquí el módulo dedicado al cine de Cuba. Muchas gracias.